Su palabra se encuentra entonces en el libro de Mateo, mis hermanos, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 31 al 37. ¿Amén? Amén. Dice su palabra así: también fue dicho cualquiera que... No, perdón, así de aquí, 33. Dice, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Que lo que es más de esto, de mal procede. Amén. Gracias le damos a nuestro Padre por esta su palabra leída. Y en esta hora clamamos al Espíritu Santo para que obre en nuestras mentes, en nuestro corazón, para poder entender y recibir tu mensaje a nuestras vidas, dejado por nuestro Señor Jesucristo para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen sus asientos, mis hermanos. Cuando Jesucristo predicó aquí en el Sermón del Monte, mis hermanos, lo hizo frente a mucha gente que venía de muchos lados, gente que venía cansada ya de la religión. Habían personas, mujeres, que no habían sido escuchadas, labradores, sembradores, pescadores. Mucha gente, mis hermanos, llegó hasta este lugar. Y dentro de toda esa gente habían fariseos que observaban con atención. Jesús le enseñó cómo es la vida en el reino. Hemos estado aprendiendo también nosotros cómo es la vida en el reino, cómo debe ser la vida del reino, cómo somos bienaventurados, mis hermanos. Una vida distinta de la hipocresía que muchos llevaban, mis hermanos. En este tiempo los escribas y fariseos habían convenido la ley, mis hermanos, habían convertido la ley en un sistema externo, donde lo importante era parecer justo más que serlo. Parecían ser justos, pero no lo eran. En cuanto a los juramentos, habían creado una especie de escala de compromiso. Si juraban por Dios, como así lo decía mi hermano Cristian, si juraban por Dios era serio y estaban obligados a cumplir ese juramento. Pero si juraban por el cielo, como dice aquí su palabra, por Jerusalén o por su cabeza, era menos importante. Así podían ellos mentir o no cumplir su palabra y técnicamente no pecar. Eso según su propia regla, mis hermanos, que ellos se habían creado. Era una forma de engañarse sin sentirse mentirosos. Era una forma de mentir con apariencia de santidad. En ese contexto, mis hermanos, Jesús les dice aquí en Mateo 3:37 que acabamos de leer. Jesús no está aboliendo la ley,
Lo hemos aprendido ya en muchas predicaciones hacia atrás. No ha venido a abolir la ley, porque la ley no se puede abolir, mis hermanos. Esa ley es la que nos lleva a reconocer el pecado que hay en nosotros. Sabemos de lo bueno, de lo malo. O si no, no sabríamos qué estamos haciendo mal y qué estamos haciendo bien. Pero la ley, mis hermanos, nos indica lo que estamos haciendo mal. Entonces Jesús no está aboliendo la ley, mis hermanos. La ley decía, no perjurarás, es decir, no jures en falso. Éxodo 27, mis hermanos, nos dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Prohíbe invocar el nombre de Dios para mentir, jurar falsamente o hacer promesas, mis hermanos, que no se cumplen. Deuteronomio 5:11. No tomarás el nombre, dice, de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Lo repetí, ¿no es cierto? Sí, lo repetí porque se repite, reitera en el mismo principio, mis hermanos, en la segunda entrega de la ley. Volvió a repetir este principio. Levíticos 19:12. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo, Jehová, dice. Aquí se establece, mis hermanos, claramente la prohibición del perjurio. Números 30, versículo 2. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Quien jura, mis hermanos, debe cumplirlo. Debe cumplirlo. Romper el juramento equivale a la perjura, a perjurar. Deuteronomios 23, 21, 23. Cuando haces voto a Jehová, dice tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová, tu Dios, de ti, y sería pecado en ti. Lo que hubiere salido de tus labios guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste. Confirma la seriedad, mis hermanos, de los votos ante Dios, del juramento ante Dios. Zacarías 8:17. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrece, dice Jehová. Dios aborrece la mentira, mis hermanos, y el juramento falso, porque destruye la confianza y la justicia. Amén. Muchas veces hallamos o no le tomamos el peso a esto y mentimos, mis hermanos. Muchas veces decimos que son mentiras piadosas o mentí por salvar algo, por que no ocurriera algo. Es una mentira, mis hermanos. Y todo esto, mis hermanos, que era la ley de Dios, de Jehová, que había dejado estipulado y hecho en la ley de los profetas. Dios prohíbe jurar falsamente, usar su nombre en vano y hacer votos sin cumplirlos. Pero los hombres habían reducido esa enseñanza, mis hermanos, a un simple formalismo. Cumplir externamente sin vivir internamente el amor, la fe y la verdad que Dios quería inspirar, mis hermanos, en nosotros. Cristo dice,
yo os digo, una frase de autoridad, mis hermanos, divina. Él habla como quien dio la ley ahí en el Sinaí. Pero ahora desde un monte, mis hermanos, nos muestra que el problema no está en jurar, sino en tener un corazón sin verdad. Porque todo nace del corazón, mis hermanos. En otras palabras, no se trata de las palabras, se trata de tu carácter, mis hermanos. Porque un corazón regenerado, mis hermanos, no necesita jurar para ser creído. Es lo que debemos llegar a hacer. ¿Por qué? Porque nuestra vida ya es un testimonio, mis hermanos, de veracidad, porque Cristo vive en nosotros. Lutero escribió estas palabras: decir la verdad no es una simple norma moral, es un acto de adoración. El cristiano debe ser tan confiable, mis hermanos, que si con un simple sí, eso valga más que 1000 juramentos. Que no tenga que estar jurando para ser creíble, para que le crean, mis hermanos. Calvino decía, la lengua es el espejo del alma. Si Cristo habita en nosotros, la verdad habitará en nuestro hablar. Como lo dirían algunos jóvenes, cae de cajón. Nuestro hablar. Mentir es deshonrar el nombre de Dios entonces. Jesús dijo, no juréis por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén. Acabamos de leer. ¿Y por qué? Porque todo le pertenece a Dios, mis hermanos. Amén. Todo le pertenece a Él. Cuando juramos por algo creado, sea el cielo, la tierra, incluso por uno mismo, por nuestra vida, mis hermanos, involucra indirectamente al Creador, a nuestro Dios. Él creó todo. Él nos creó a nosotros. Todo dice que pertenece a Él. Salmo 24:1 lo dice. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Habitamos nosotros este mundo, el que Él hizo para nosotros. Por eso usar el nombre de Dios, mis hermanos, o usar sus obras para respaldar mentiras, es profanar su santidad. Porque todo es de Él, todo le pertenece a Él. Hoy eso se ve así. Te juro por Dios que no fui yo. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Te juro por Dios que no fui yo. Te lo prometo por mi madre, por mi vida, que es verdad. Estas expresiones, mis hermanos, revelan una cultura de desconfianza y de ligereza con la verdad. El cristiano no debe ser diferente, mis hermanos. Su palabra debe tener tanto peso que un sí suyo, mis hermanos, o un sí mío, sea suficiente. Seamos creíbles, seamos verdaderos, mis hermanos. El hombre transformado no necesita jurar para ser creído, porque su vida misma, mis hermanos, es un testimonio de veracidad, es un testimonio de verdad. ¿Y qué estamos haciendo ahí? El Señor no quiere eso. Él quiere que tu vida, mis hermanos, sea tan íntegra que no necesites jurar para ser creído o para que te crean. Jesús termina diciendo, mis hermanos, sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Tenemos un ejemplo en la Biblia
Y lo acabamos de ver en el estudio, Adán y Eva. Podemos ver aquí, en la pregunta que se le hizo a Adán, ¿cuál fue la respuesta que dio? ¿O cuál fue la respuesta a la luz? ¿O cómo debiese haber respondido a la luz de esta palabra que estamos aprendiendo hoy en el Sermón del Monte? Cuando Dios preguntó a Adán, ¿comiste del árbol que te dije? Se le dijo, no comieras. ¿Qué respondió Adán? ¿O qué debía haber respondido Adán? Sí, pero no fue eso, sino que él dijo, la mujer que me diste, ella me dio del árbol para comer. Se excusó, mis hermanos, hizo culpar a la mujer. Amén. Puso más palabras, mis hermanos. Y su palabra aquí dice, si ponemos más de unas palabras en el sí, si ponemos más de eso, proceden del mal. Sí, pero tengo una razón. Muchas veces las razones, mis hermanos, que tenemos para decir una mentira, obviamente no son válidas ante Dios. Tenemos que decir sí o no, cueste lo que cueste. El mal aquí puede traducirse también como el maligno. El mismo Jesús dijo en Juan, mis hermanos, 8:44, que el diablo es mentiroso y padre de mentira. Por lo tanto, cada palabra falsa, mis hermanos, es una sombra del enemigo. Pero cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, produce fruto de verdad. Amén. No solo creemos en la verdad, vivimos en la verdad, hablamos en la verdad, defendemos la verdad. ¿Puede decir un amén, mis hermanos? Lutero dijo, decir la verdad es un acto de adoración. Mentir es adorar al enemigo. No adore al enemigo con mentiras. Entonces, hermanos, Jesús no está diciendo simplemente no mientas. Él está diciendo, mis hermanos, deja que la verdad de Dios transforme tu forma de hablar. Porque tu palabra revela a quién tú perteneces, de quién eres. ¿Somos de Cristo o somos del diablo? Entonces nuestras palabras revelan, mis hermanos, de quién somos. Amén. Queridos hermanos, Dios no nos llama a ser perfectos en el hablar por esfuerzo humano, sino a dejar que la verdad, mis hermanos, de Cristo gobierne nuestros labios. Hoy vivimos en una cultura donde la mentira se normaliza, se da por normal mentir. La gente promete cosas que no cumplen, mis hermanos. Se dicen medias verdades para no incomodar. Se adorna la realidad para parecer mejor de lo que uno es. Pero el cristiano no puede vivir así, mis hermanos. El Espíritu Santo que habita en nosotros nos impulsa a decir la verdad en amor. El apóstol Pablo, mis hermanos, nos exhorta ahí en Efesios 4:25 y nos dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, con el que está a tu lado, la verdad. Podemos llevar muchos ejemplos, mis hermanos, ver muchos ejemplos a nuestra vida diaria.
¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Con una mentira? ¿Estás mintiendo sin pensar, mis hermanos, en que la mentira es un pecado? En el trabajo, mis hermanos, si dices que cumples un plazo, hazlo. Si no puedes, sé honesto. Di que no puedes cumplir ese plazo. Dios se agrada más de una verdad incómoda que de una mentira conveniente. Porque muchas mentiras se dicen por conveniencia, porque no conviene mentir. Y eso se da, mis hermanos, mucho en mi trabajo. No me gusta ponerme de ejemplo, pero en mi vida, mi trabajo, la iglesia, mi familia. Pero en mi trabajo, mis hermanos, muchos me preguntan, se extrañan y dicen, ¿cómo lo haces? Si esa persona viene enojada, viene disgustada y se van conformes y tranquilos. Y yo les digo que solamente es decir la verdad. No prometer ni jurar nada de lo que nosotros no podamos hacer. Si hay algo que no lo tenemos, le digo que no lo tenemos, que está en Santiago, por ejemplo, que siempre ocurre. No puedo mentirle y decirle, no, que el transporte a mitad de camino quedó en pana, por lo tanto llega mañana el repuesto. No, está en Santiago y el repuesto llega mañana. El cliente o a cualquiera, mis hermanos, nos gusta que lo digan la verdad. Y más aún si implica que es algo que te complica a ti en cumplir con tu trabajo también. Para muchos, mis hermanos, la mentira es conveniente. Quizás se justifica, pero no es así. En la familia, padres, no prometan cosas que no cumplirán. Tus hijos aprenden a confiar en Dios viendo cómo tú cumples tu palabra. Amén. Es la enseñanza. Los pequeños captan todo. Uno piensa que no está escuchando, pero sí están escuchando todo. Lo vemos en Santi. Usted puede estar hablando y usted está jugando, pero él está atento de lo que usted está diciendo, porque él salta y se mete en la conversación. Y acertadamente, no dice otra cosa. Es porque ellos están atentos a todo, mis hermanos. Por lo tanto, si nosotros estamos prometiendo, diciendo mentiras, ellos están asumiendo todo eso. Tengamos cuidado en eso entonces, mis hermanos. Cumplamos la palabra a lo que nos comprometemos. En la iglesia, si decimos, oré por ti, ore, hermana, por la persona. ¿Cuántas veces hemos dicho, vamos a orar por ti? Y en toda la semana ni nos acordamos de la persona que teníamos que haber orado. De repente nos acordamos. Pero eso es, que haya un compromiso, mis hermanos. Ora realmente por la persona. Si te comprometes a servir, hazlo firmemente. Nuestra palabra en la comunidad de fe, mis hermanos, en la iglesia, debe reflejar la fidelidad de Dios a quien servimos. El Dios a quien usted sirve es un Dios de verdad. Es un Dios que se le cree. Amén. En tu relación con Dios, no hagas promesas vacías en la emoción del momento. Ahora sí, te prometo que voy a venir al culto todos los domingos. Ahora sí, Señor, te prometo que no voy a faltar a los estudios. Y prometemos cosas en la emoción. Llegamos porque nos gustó el culto, nos gustó el estudio, estaba bueno, entretenido. Ya, Señor, yo ahora te prometo que voy a venir al próximo. Y caemos en la mentira. Porque le decimos a Dios,
Lo comprometemos con Él y no cumplimos. Mejor es que no te comprometas para que no caigas en pecado, mis hermanos. Dios no necesita juramentos, sino obediencia sincera. Es lo que Él nos pide. La ética cristiana no se sostiene, mis hermanos, en juramentos, sino en la veracidad, la verdad. Esa verdad constante del corazón tan formado. No hablamos con verdad para ganar la salvación, sino porque ya hemos sido salvados. Amén. Por aquel, mis hermanos, que es la verdad, por nuestro Señor Jesucristo. Concluimos, y concluyo esta predicación, mis hermanos, diciendo que Jesús está formando, queriendo un pueblo, mis hermanos, distinto al del pasado. Él quiere un pueblo en que la verdad no se negocia. Un pueblo cuyo sí sea sí. Un pueblo cuyo no sea no. Es lo que Él quiere. Hermanos, al cerrar esta enseñanza, recordemos que Jesús no vino a prohibir los juramentos. Él no dice que no juren. Es cómo lo hacemos. Él no lo dice, que no juremos como un simple acto externo, mis hermanos, sino a revelar que el verdadero problema, mis hermanos, Él vino a eso, que el verdadero problema está en el corazón del hombre. Los fariseos habían reducido la ley a un formalismo, a una apariencia de justicia sin transformación interna. Ellos, usted lo veía externamente, y estaban cumpliendo según ellos. Pero Cristo nos llama, mis hermanos, a algo más profundo, a que nuestra palabra refleje la verdad de Dios, que habita, mis hermanos, en nosotros. La verdad de Dios habita en usted, mis hermanos. Eso téngalo así seguro, porque somos de Cristo, somos transformados, el Espíritu Santo está en nuestra vida. Por lo tanto, la verdad tiene que estar en nosotros también. Cuando Jesús dice, sea vuestro hablar sí, no, está invitando, mis hermanos, a una vida de integridad, donde la sinceridad, mis hermanos, no depende de juramentos, sino del carácter transformador por el Espíritu Santo. Porque quien vive, mis hermanos, en la verdad no necesita convencer. Su vida misma testifica que lo que usted está diciendo es verdad. Dios no quiere labios que juren con solemnidad, sino corazones que hablen, mis hermanos, con honestidad. No jurar en vano significa vivir de tal manera que nuestra palabra sea confiable, mis hermanos. Que lo que decimos tenga peso de la verdad divina, mis hermanos. Por eso, no juremos en vano. No usemos el nombre de Dios para respaldar promesas vacías, mis hermanos. Ni adoremos la mentira con apariencias de piedad. Más bien, vivamos de tal forma que cada palabra, mis hermanos, que salga de nuestra boca sea el reflejo del Dios verdadero. Que nuestro sí sea sí. Que nuestro no sea no. Que nuestra vida entera, mis hermanos, sea un juramento constante de fidelidad a Cristo.
porque el hablar con verdad honramos a Dios. Honramos a Dios de la verdad. Pero al mentir o jurar falsamente, profanamos su nombre santo. Que el Señor nos ayude a ser hombres y mujeres de palabra para que cuando el mundo nos escuche, mis hermanos, pueda ver en nosotros la verdad y la pureza del reino de Dios. El cristiano no jura para ser creído. El cristiano no jura para ser creído. Es creído porque vive en la verdad. Y para quienes aún, mis hermanos, no han creído en esto, es solo posible por la gracia del Evangelio, por Jesucristo. Porque el único hombre, mis hermanos, que nunca mintió fue Cristo. Él cumplió toda verdad, incluso cuando decirla le costó la cruz. Ahora su Espíritu vive en nosotros, capacitándonos, mis hermanos, para hablar con pureza y vivir con integridad. Porque donde habita la verdad, habita Cristo. En donde habita Cristo, hay libertad. Te invito a ponerte en pie, mis hermanos, y a orar al Señor. Oremos al Señor. Amado Padre, te damos gracias por su palabra viva, por la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en este pasaje de Mateo. Gracias porque hoy nos recuerda que tú no buscas labios que juren, sino corazones sinceros que vivan la verdad. Señor, perdónanos por las veces en que hemos usado tu nombre en vano, por las palabras vacías, por las promesas que no cumplimos y por las verdades que callamos por temor o conveniencia. Límpianos, Señor, de toda falsedad y ponga en nosotros un espíritu recto, un corazón que ame la verdad como tú la amas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.